Bueno, vamos a abrir las Biblias a Romanos 6 y estamos en capítulos 6 hasta 11 hoy día. Romanos 6 y adelante. Sabiendo eso, debo comenzar con versículo 5, disculpa. ¿Por qué? Aquí estamos. 6:5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Ahora ya venimos para aprender de tu palabra. Te pedimos que nos enseñes, que abres nuestros ojos para ver tu verdad, para abrazarla y incorporarla en la vida y creer y obedecer a Jesucristo. En el nombre de Él te lo pedimos todo. Amén. Bueno, en los primeros 5 capítulos de Romanos hemos visto que la salvación es por gracia, aparte de las obras. Que nosotros somos todos inmundos por el pecado y por eso nuestras obras no valen, pero Jesús hizo todo por nosotros muriendo en la cruz y tomando en sí nuestros pecados. Y capítulo 6 comienza a tratar de las objeciones que mucha gente tiene cuando oyen esta enseñanza. Y la primera pregunta que se hace es si Dios se glorifica por salvarnos sin obras, entonces, ¿qué van las obras? ¿Por qué no pequemos para que la gracia aumente? Y me gustó leer un hermano que dijo, esa es una idea monstruosa, pensar que la gracia promueve el pecado. Entonces, el apóstol quiere nulificar esta idea antes de que se establezca. Entonces, él comienza a refutar la idea y debemos entender, es importante, como dije el domingo pasado, que no dice que lo malentienden cuando dice la salvación es aparte de las obras. No dice que estamos malentendiendo, dice estamos entendiendo bien, pero la conclusión que algunos hacen es incorrecto, porque el cristiano debe aborrecer la idea de que puede pecar o que la gracia promueve el pecado. Entonces va a seguir con su argumento que nosotros somos unidos con Cristo, quien es santo, y por eso hemos muerto a una vida controlada por la carne, y ahora estamos viviendo una vida
nueva que es controlada por el Espíritu. Y él usa, como vimos el domingo pasado, el bautismo para ilustrar. Nosotros somos, los creyentes son sumergidos para manifestar que el hombre viejo ha muerto, y luego son levantados del agua para manifestar que han subido de la muerte a una vida nueva. Entonces, como la salvación es el poder de Dios, o el Evangelio es el poder de Dios para salvación, alguien que está un creyente en Cristo ha experimentado el poder de Dios cambiando su corazón, y si tiene nuevo corazón no va a querer seguir en los viejos caminos de pecado y muerte. Entonces, enfaticé o traté de enfatizar el domingo pasado que si Dios ha cambiado el corazón, ha puesto en nosotros un nuevo principio de santidad. Y entonces por eso aborrecemos el pecado. Y esta semana quiero manifestar más que somos unidos con Cristo. Esto produce no solamente santidad, pero también aseguranza de una esperanza eterna. Bueno, en el pasaje que estamos revisando hoy, para manifestar cuán monstruosa es la idea de que los creyentes podrían considerar vivir en pecado o aceptar esto, aceptar una vida dominada por el pecado. Pablo nos da ciertos hechos bien importantes. Primero, enfatiza que nuestra unidad con Jesús quiere decir que participamos en su muerte y en su resurrección. Participamos de una manera espiritual, no literal. El cuerpo de nosotros todavía es vivo, pero lo que está haciendo aquí es también todavía hablando de que estamos en Adán por el primer nacimiento y en Jesús por el segundo nacimiento. Y leí una buena ilustración de esto, y es el matrimonio. Legalmente, Laura y yo somos uno. Lo que yo tengo es de ella, lo que ella tiene es mío. Y hace unos meses no funcionó el refri de nosotros. Entonces, si alguien pregunta, sí, compramos un nuevo refri. Digo compramos, pero la verdad es que yo nunca fui a una tienda. Laura fue, Laura buscó, Laura pagó, y no vi hasta que llegaba a la casa y tuvimos que meterlo. Pero aunque ella hizo todo, nosotros compramos porque somos uno. Y si yo si yo tengo una deuda y vienen a cobrarme, Laura no puede decir, este dinero es de él, este dinero es mío, y no pueden tenerlo. Es igual. Entonces, por la ley, nosotros somos unidos, y todo lo que yo hago impacta a ella también. Igualmente en Cristo. Nosotros que hemos creído en Él, somos unos con Él. Y en respecto a la ley, todo lo que Jesús hizo, nosotros hicimos en Él. Por eso dice el versículo 6, nuestro viejo hombre fue crucificado. Tiempo pasado, ya fue hecho. Y cuando dice el viejo hombre, quiero enfatizar que está hablando de carácter
y no de edad. Algunos de nosotros somos viejos y todavía no somos crucificados, pero espiritualmente, el viejo hombre es muerto. Y por eso, versículo 2 dice que hemos muertos al pecado. Habla de en su muerte. Y versículo 3, somos bautizados en su muerte. Porque así es. Cuando somos unidos con Cristo, somos unidos en su muerte al pecado. Tanto como pecamos en Adán, también en Cristo morimos al pecado. Y la razón que Cristo fue en la cruz fue para morir al pecado y por el pecado. Entonces, el hombre viejo es muerto. Y eso quiere decir el hombre que fue dominado por el pecado, la personalidad, si podemos decirlo así, que fue dominado por el pecado, que vivía fuera del reino, del gobierno de Dios, que es muerto. Si tú eres en Cristo, el viejo es muerto, viejas cosas han pasado, todas las cosas son nuevas. Ahora en versículo 5, también nos dice que esta unidad con Cristo nos asegura que somos unidos con Él en su muerte y también tenemos garantizada la unidad con su resurrección. Y dice, si fuimos plantados juntamente con Él, esta palabra es una palabra de agricultura y quiere decir crecidos juntos. Y yo creo que una palabra que indica la misma cosa es injertado, como cuando Pablo dice en Romanos 11 que si nosotros siendo silvestres olivos hemos sido injertados ¿cómo se dice? Pues el árbol que es cuidado. Y la idea es que somos perfectamente unidos para que una unión permanente es formado y lo que pasa a uno pasa al otro. Entonces, si hemos muerto con Cristo, vivimos con Cristo también. La plenitud de esto vamos a experimentar cuando Cristo viene otra vez. Vamos a levantarnos de los muertos físicamente, pero ya hemos experimentado las primicias en que espiritualmente cuando creímos, el Espíritu levantó de muerte espiritual y vive, y ahora que el Espíritu vive, de nosotros no podemos permanecer en el pecado. Somos levantados a nueva vida. Y para explicar esta analogía en más detalle, hay que entender, como dice el apóstol, que cuando Jesús murió, Él murió al pecado y por el pecado. Cuando fue en la cruz, fue bajo el poder del pecado, pero aunque fue bajo el poder del pecado, Él quebrantó el poder del pecado, por eso se levantó y triunfó sobre el pecado y la muerte. Y entonces, el apóstol está diciéndonos que si esto pasó a Cristo y nosotros creemos, entonces somos unidos con Cristo y lo mismo pasó en nosotros. Hemos muerto al pecado y nos hemos levantado a nueva vida y por eso no tiene
el pecado poder sobre nosotros. Versículo 7. El que ha muerto ha sido justificado o librado del pecado. Versículo 9. Habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Dios quiere que entendamos que el poder del pecado sobre nosotros es quebrado, es nulificado, anulado. No puede dominarnos, no más. Hemos sido librados y no hay razón para que vivamos bajo la esclavitud o la presión del pecado no más. Y algunos preguntan, pues si eso es verdad, entonces ¿por qué batallo tanto con el pecado? Y es buena pregunta y vamos a estudiar esto más cuando llegamos al capítulo 7. Pero ahora no más se menciona en versículo 6 el cuerpo del pecado. Y de todo lo que he leído debemos entenderlo así. Cuando dice que hemos muerto al pecado, está hablando del hombre viejo, la personalidad. Pero la referencia al cuerpo del pecado es una referencia a este cuerpo que tiene tendencias a pecar porque fue dominado por tanto tiempo. Y literalmente el apóstol dice el cuerpo del pecado es destruido, dice que es anulado, o sea, no tiene poder. Y no es destruido este cuerpo, pero el poder del pecado sobre el cuerpo es quebrado. Es cierto que los costumbres viejos son difíciles de quebrantar. Es cierto que santificación va a ser un proceso que tenemos que participar en esto por toda la vida. Pero ya no más es el creyente esclavo al pecado. Una vez en mi vida, el pecado me gobernaba, me dominaba. Tuve que seguirlo. Ahora, no. Yo tengo poder en Cristo resistir al pecado. Entonces, en mi vida antes, odio, codicio, envidia, orgullo, todas esas cosas gobernaban mi vida. Y todavía estoy tentado, pero no tengo que permitirlos dominarme. En Cristo tengo poder para resistirlos. Los deseos normales solían controlarme, diferentes personas, pero uno es su apetito y por eso es glotón. Otro es su sueño, por eso es perezoso. Pero ahora, en Cristo, somos librados de esas cosas que causaban muerte en nosotros. Y si soy librado de estas cosas, ¿para qué regresaría a ellos? Para seguir sufriendo las mismas consecuencias que sufría antes. ¿Para qué me metería en el pecado para obedecer a estos dueños otra vez? No debo. Como versículo 6 dice, Él ha destruido el cuerpo de pecado o anulado a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces el cristiano debe entender que tiene poder dentro de sí, no de sí mismo, pero sí de Dios, para
resistir, para conquistar cualquier tentación. Y cuando, por ejemplo, hoy día tenemos mucha gente diciendo, pues yo estoy rechazando como Dios me hizo porque fue nacido en cuerpo de hombre, pero yo soy mujer, o viceversa, o todas esas cosas. Dicen, no puedo cambiarme. Es mentira. Bueno, no es mentira decir, yo no puedo cambiarme. Pero Dios sí te puede cambiar. Y si Dios te hizo en una forma, tiene razón, y sus razones son basadas en el amor, y debe regocijar en ello, en lo que Él ha hecho. No tenemos que seguir. La persona que dice, pues soy adicto, drogadicto o lo que sea, en Cristo tienes poder. No digo, hay gente que se entrega en Cristo inmediatamente, son librados de todo, pero no pasan cada caso. Otros tienen que batallar y batallar y batallar. Pero la verdad es, el poder está allí, y con la ayuda de Dios sí podemos. Cuando Israel entró en Canaán, Dios no echó todos los cananeos de inmediato, pero eventualmente ellos poco a poco conquistaron. Y en la misma forma en nuestras vidas, Dios no echa todo pecado inmediatamente, pero poco a poco sí podemos. Y esto es lo que vamos a hacer, buscando hacer en toda la vida, conquistando el yo para Dios. Ahora, lo que Cristo ha hecho, bien grande. Versículo 9. Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Él no va a morir otra vez. Él vino, como dice en Hebreos, una vez para cargar el pecado, murió en el pecado, por el pecado. Segunda vez, no para cargar el pecado, sino para redimir los que están esperándolo, para recoger los suyos y darles la plenitud del reino eterno. Él no muere, y nosotros tampoco vamos a morir si estamos en él. Uno dice, pues, ¿cómo puedes decir esto? Estamos sepultando cristianos cada día. Sí, pero el cuerpo, y este cuerpo va a perecer, pero espiritualmente ellos viven con Cristo, aunque el cuerpo duerme en la tierra. Cristo, versículo 10 dice, en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Una vez fue suficiente. Él pagó todo en la cruz. Quebrantó el poder del pecado y de la muerte, y dejó la tumba y resucitó. Una vez fue todo lo que fue suficiente, todo lo que fue necesario. Todo es suficiente. Y una vez es verdad para la persona que es unido a Él. El poder del pecado es quebrado en nosotros en cuanto que creemos en Cristo. Y no necesitamos añadir más. No más necesitamos someternos al Espíritu Santo, obrando en nuestros corazones, y vamos a descubrir que sí podemos conquistar el pecado. No toda la vez, como dije, pero poco a poco. Y sí vamos a tener batalla, pero vamos a ver el poder de Dios obrando en nosotros. Y yo creo que esta batalla nos enseña que el poder que nos libra es de Dios y no de nosotros. Pero ya, si tú has creído, ya estás en Cristo y quedas ahí.
por eso, como Cristo vive a Dios, todavía nosotros que somos en Él. Y como ya es muerto el viejo hombre, como ya somos nuevas personas en Cristo, y esas cosas son hechas. Versículo 11 nos da la exhortación, basada en la realidad que la muerte ya hemos muerto al pecado. Debemos considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Debemos aprender a vernos como somos. Leí una buena analogía. Un papá dice a su hijo cuando es adolescente, deja de portarte como bebé o niño. O sea, tú eres hombre ya, ¿por qué estás llorando cuando pegas tu dedo? O sea, cuando una persona es grande, se espera que no se conduzca como cuando era chiquitito. Y así el apóstol está diciendo a nosotros. En inglés decimos, act your age. Depórtate como la edad que tienes. Pero el punto es que si nosotros entendemos quiénes somos en Cristo, no debemos querer y no debemos someter al pecado. Si pensamos de nosotros como algo sino muerto al pecado y vivos a Dios, no vamos a conducirnos como debemos en Cristo. Dice, considerados muertos al pecado. Yo he oído a alguien bien enojado, no sé con quién fue enojado, vamos a decir un amigo. Dice, es muerto a mí. ¿Y qué quiere decir? No voy a hablarlo, no voy a escucharlo, si me llaman en el teléfono no voy a contestarlo. Si lo veo en el camino, voy a seguir derecho y no a hacer caso de él. Es muerto a mí. Esto es la actitud que necesitamos en el pecado. Si el orgullo dice, tenemos que decir, soy muerto a ti. Si el enojo dice, yo quiero venganza, tenemos que decir, soy muerto a ti. Y hacer lo que es correcto en Cristo. Bueno, el apóstol ha establecido nuestra posición con Cristo. Muertos al pecado, vivos a Dios. Debemos considerar esto, pero debemos entender que es una realidad, no importa cómo sentimos. Hay gente que dicen, pues, hoy día me siento muy espiritual y otro día, hoy día no me siento espiritual, no sé si soy cristiano. Y siempre están yendo atrás y atrás. Yo he oído un dicho que me gusta. El diablo quiere convencer a todos los incrédulos que son creyentes. Quiere el diablo convencer a todos los creyentes que son incrédulos. Y hay varios que nunca saben cuáles son. Y es que sienten una cosa y van por los sentimientos. Los casados saben. Tú eres casado. Si estás contento con tu esposo o esposa o no. Si están teniendo pleito o si están andando bien unidos de corazón. Son casados. Y así, si somos unidos con Cristo,
somos unidos. No depende de los sentimientos, depende en que confiamos en Cristo y Él cambió el corazón. Ahora, si no tienes amor para Cristo, si no tienes deseo de conquistar el pecado en la vida, entonces debes preguntar si estás unido con Cristo. Y debes pedir al Señor que obre en tu vida para que ames a Cristo y para que odies al pecado. Pero no juzga tu estado por solamente la batalla con el pecado, porque todos batallan con el pecado. Y a veces el pecado va a ganar una batalla. Pero si somos en Cristo, aunque el pecado gana unas batallas, nosotros vamos a ganar la guerra. Cuando pecamos, debemos aceptar la responsabilidad. No somos esclavos. Debemos confesarnos a Dios y pedirlo perdón y pedirlo por más gracia para que hagamos mejor la próxima vez. Y debemos considerarnos muertos al pecado. No escuchándolo, no pensando en él, no más diciendo con la gracia del Señor, yo no voy a contestar a sus llamadas. No voy a escuchar lo que el pecado me dice. Hay mucha gente que opinan que los cristianos no tienen mucha diversión en su vida porque no hacen las cosas que el mundo hace. Pero nosotros hacemos lo que queremos hacer, que es amar a Dios y vivir vidas piadosas. Y así somos nosotros los únicos que verdaderamente son libres. No somos esclavos a los poderes destructivos en nuestras vidas. No somos esclavos a la llamada del pecado. No tenemos que dar el poder sobre la vida. Estaba pensando, hemos muerto al pecado. ¿Por qué buscamos estas cosas cuando tenemos lo mejor que el humano puede desear en Cristo? No más debemos buscar a Cristo. Considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. Escuchen lo que Él dice en su palabra y su espíritu y ocupados en vuestra salvación con temor y temor. Y confía que si Cristo se ha levantado de la muerte para vivir para siempre, nosotros también viviremos en Él. Si somos unidos con Cristo, somos seguros. Nadie nos puede quitar de su luz. Vamos a ver. Padre, gracias que nuestra posición en Cristo es fijo y seguro porque tú nos has puesto en Él. Y pedimos que nos enseñes cómo conquistar el pecado que todavía nos tienta. Ayúdanos a entender que el hombre viejo ha sido crucificado y que no tenemos que escuchar no más al pecado. Padre, que quiero pedir que si hay alguien escuchando ese mensaje que no ha recibido a Cristo todavía, que todavía está andando en el nuevo hombre, que abra sus ojos para buscar la salvación que tú ofreces, que cambie su corazón para que crea en Cristo, para que sea unido con Cristo y viva. Por todos nosotros, ayúdanos a entender que somos unidos con Cristo, unidos con su muerte y
también con su vida. Enséñanos a considerarnos muertos al pecado y vivos a ti cada día. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús.